Tiene la palabra el diputado Carlos Del Frade. Gracias, presidenta. Ha sido un placer escucharla a la diputada Catalini. Y quiero simplemente agregar 3 conceptos sobre lo que pasó, lo que empezó a pasar el 30 de abril pasado. En primer lugar, el concepto de la historia. El desarrollo del narcotráfico por el río Paraná empezó el 24 de abril de 1978. Eso fue un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer en Bolivia. El principal productor de cocaína en aquel momento era Roberto Suárez Gómez, el zar de la cocaína, el hombre que prometió, usted se acordará, presidenta, pagar la deuda externa de Bolivia en aquel momento. Y el ejército argentino, a través del batallón 601 de inteligencia, a través de un hombre que se llama Gustavo Bueno, que ahora está preso en Brasil, en el año 2009 dijo que aquello había sido toda una jugada arreglada de esta manera para liberar el noroeste argentino para lo que ellos llamaban los cocaleros bolivianos. Desde 1978 hasta aquí llegó en aquel momento un cargamento de 200 kilos de cocaína que fueron disfrazados como 200 kilos de azúcar y empezaba a fluir esto que hoy los paraguayos desde hace 5 años, desde el gobierno paraguayo, le llaman la hidrovía de la cocaína. Calcula el gobierno paraguayo que se exportan por los 79 puertos que tenemos en las 7 provincias vinculadas al río Paraná, 23 toneladas anuales de cocaína. Este es el concepto de lo que significa la historia. Esta es la historia de una ruta internacional del tráfico de la cocaína que tiene por lo menos 47 años ya en nuestro territorio. Lo segundo que hay que marcar, que este desarrollo del narcotráfico en serio, porque acá estamos hablando de una media tonelada de cocaína, que se cargó en Montevideo. El que carga el barco con la cocaína es el cocinero del barco y dice con absoluta claridad, a cambio de que no lo metan preso 10 años por mentir ante la justicia federal, que menos mal allí hay un excelente fiscal como Claudio Kishimoto, a diferencia de alguien que va a tener que responder no solamente por haber amparado a Alvarado, sino lo que significa que en ese amparo durante 4 años Alvarado hubo por lo menos 50 asesinatos que cometió este empresario narcopolicial rosarino, el peor de todos, que era Esteban Lindor Alvarado. Estoy hablando de que Bailaque tiene que responder por la sangre derramada en los barrios. Lo cierto es, señora presidenta, volviendo al eje de los conceptos que queremos vertir aquí, que cuando el cocinero pone eso, lo hace a propósito de haber cobrado de una organización latinoamericana con ramificaciones en las principales provincias de nuestro litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y, por supuesto, Montevideo. Fue Montevideo donde hace el primer cargamento. Y declara que esta organización le dice que allí en el puerto de Vicentín, iban a cargar una carga similar, otra media tonelada más, y que se quedara tranquilo porque del puerto de Vicentín de San Lorenzo se cargan de 2 a 3 veces por mes cargas de cocaína y que no le iba a pasar absolutamente nada. Esto es Vicentín. Esto es Vicentín. Dicho eso, el segundo concepto que es fundamental marcarlo es que los grandes negocios del narcotráfico y la exportación de cocaína vienen por los grandes empresarios. Hay que sacarse el velo de la cabeza y empezar a darnos cuenta que los grandes empresarios no son seres impolutos, incorruptibles, sino que manejan los lugares de exportación más importantes en cualquier lugar del mundo. Son las burguesías las grandes responsables del narcotráfico, porque son las grandes burguesías del narcotráfico las que después ponen en el sistema financiero el 30% del dinero que viene del narcotráfico. La política y los grandes medios de comunicación generalmente creen que los grandes empresarios es algo así como un sinónimo de honestidad. Mentira, absoluta mentira. Y el tercer concepto
que hay que reafirmar, señora presidenta. Lo que marcaba muy bien la diputada Catalini, el dramático circo de la señora Patricia Bullrich, vocera histórica del Comando Sur del Ejército norteamericano. Cuando nosotros estábamos desarrollando aquí el discurso inaugural del gobernador de la provincia de Santa Fe, ese 1 de mayo llegaba a San Lorenzo para decir que ellos habían descubierto efectivamente ese cargamento que había sido ingresado primero en Montevideo y que se iba a profundizar en la carga de los corruptos delincuentes de guante blanco que siguen manejando Vicentín. Y esa es una mentira a propósito, porque la prefectura va a tener que explicar 47 años de mirar para otro lado cómo la ruta de uno de los ríos más maravillosos del mundo se ha convertido en la ruta de la cocaína. Por eso nosotros vamos a volver a insistir que esta Cámara tiene que abrir sus puertas para que los integrantes de la Prefectura San Lorenzo y la aduana San Lorenzo vengan acá a dar explicaciones, señora presidenta. Porque efectivamente ya había pasado en el año 2022, se acordarán todos, la imagen de la Policía Federal en las calles de Empalme Granero, zona norte de la ciudad de Rosario, cuando en distintas calles había puesto los panes de cocaína, 1 tonelada 600 kilos de cocaína, que iban a salir de Terminal Puerto Rosario. Terminal Puerto Rosario hasta el día de hoy sigue siendo manejado por Vicentín. Lo iban a sacar por ahí. Y el que terminó preso es el que manejaba el guinche de la grúa que iba a poner la cocaína dentro del aceite de maní que había venido de Córdoba. Entonces es indispensable que los integrantes de la Prefectura Naval de San Lorenzo vengan a dar explicaciones, como la aduana también San Lorenzo tiene que venir acá. No hay narcotráfico sin nichos de corrupción de arriba hacia abajo. Y este es narcotráfico de verdad, media tonelada. No es broma lo que ha pasado. Por eso, señora presidenta, nosotros acompañamos y le rogamos al cuerpo que por favor acompañen el proyecto de resolución. Que den explicaciones de lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la mentira de la señora Patricia Bullrich, vocera del Comando Sur del Ejército norteamericano? Acuérdense que la semana pasada empezó con la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos yendo hacia Ushuaia para decir vamos a poner allí una base con el apoyo de los radares ingleses. Colonia perversa y atroz en lo que están queriendo convertir a la Argentina. Lo hacen porque con la excusa del combate al narcotráfico van a querer meter a las Fuerzas Armadas como Policía Nacional, como lo viene impulsando la DEA y la CIA desde los años 90 en Colombia, en Brasil, en México, en Perú, en Ecuador. Y el resultado, señora presidenta, es el mismo en todos los lugares. Miles de presos humildes, miles de desaparecidos en países como México y el narcotráfico fluyendo siempre por arriba, porque el narcotráfico es un negocio de arriba, pero somos tan hipócritas que creemos que combatimos al narcotráfico cuando pegamos por abajo en los barrios humildes. Por eso, señora presidenta, acompañamos esto, pero además decir la mecánica. En aquel procedimiento del 2022, de esa 1,5 toneladas de cocaína que se había depositado en un galpón a propósito que una banda narcopolicial rosarina le había alquilado a un grupo latinoamericano, 50 kilos quedaban para la distribución de las bandas narcopoliciales barriales que trabajan en Rosario. Ese es el método de la operación del narcotráfico. Lo que se está gestando detrás de la excusa del combate al narcoterrorismo es una política de control social. Y los grandes vínculos del narcotráfico tienen que ver con los señores empresarios. El caso de Vicentín es la síntesis más acabada de todo esto. Apoyamos absolutamente el proyecto y le agradezco la atención, señora presidenta. Gracias, diputado del Frade.